Un saludo cordial a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Esta semana lleva por título Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Volumen 1. Dios te escogió. Semana 1, día miércoles. Lectura bíblica de hoy la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 20. Y el verso de oración en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del versos 34 al 35. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Señor Jesús. Pero uno de los soldados, amén, le abrió el costado con una lanza, Señor Jesús. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, Señor Jesús, da testimonio. Y su testimonio es verdadero, Señor Jesús. Y él sabe que dice verdad, amén, para que vosotros también creáis, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, por este versículo. Ahora nosotros también creemos a tu palabra. Tu palabra es santa y dice verdad. Amén. Hoy presentamos: la palabra es la presencia invisible del Señor. En este mensaje estudiaremos el libro a los Efesios, siguiendo la carga que recibimos del Señor en el Evangelio de Mateo. En sus últimos capítulos vimos el sufrimiento de Jesús, su martirio, su crucifixión, su muerte y resurrección. El Señor pasó por todo ese proceso para engendrar a la iglesia, que fue producida por su sangre derramada en la cruz, y también por el agua que fluyó de su costado. En la resurrección del Señor Jesús, la iglesia recibió el Espíritu, y a partir de allí, la gran comisión. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. También vimos que la comisión fue dada por Dios a Cristo en Mateo capítulo 16. Cristo es el ungido para realizar una gran misión, que no será cumplida por el establecimiento de una gran religión. Jesús solo se preocupó de morir como un grano de trigo, a fin de producir muchos granos. Cuando Él partió, no dejó en la tierra a un grupo religioso con millares de personas, sino solo a 120 galileos orando en Jerusalén. Por tanto, su intención nunca fue fundar una religión, sino dispensar la vida divina. La palabra de Dios es hecha por su vida, y la vida de Dios viene por su palabra. Señor Jesús. El Señor le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso lo vemos en Mateo capítulo 16, verso 18. Nosotros, como la iglesia edificada, venceremos las puertas del Hades, y así el reino de Dios será introducido. Por tanto, amados auditores, nuestra comisión es edificar la iglesia a fin de traer de regreso el reino de Dios
a la tierra. A fin de cumplir esa comisión en los últimos años, hemos salido a las calles a orar por las personas, dejándoles un libro espiritual e introduciéndolas a la red de cuidado de la iglesia. Con esa carga entraremos en el libro a los Efesios, que no será solo un libro teórico, por supuesto que no. La gran comisión dada en Mateo nos llevará a tener equilibrio. Veamos las palabras del Señor cuando nos comisionó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Hacer discípulos es poner a las personas a quienes les predicamos el Evangelio bajo el gobierno celestial. En el mundo están bajo el gobierno ilegítimo de Satanás. Por estar bajo la autoridad de las tinieblas, no tienen paz y alegría, sino que viven cansadas, viven afligidas, angustiadas e incluso sin una razón para vivir. No obstante, cuando les predicamos el Evangelio del Reino, nosotros las ponemos bajo el encabezamiento de Cristo. Entonces pasan a tener un sentido en la vida, así como nosotros que ya estamos bajo el gobierno celestial. Además de predicarles el Evangelio, nosotros los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que estén en una unión orgánica con el Dios triuno. Cuando predicamos el Evangelio y una persona cree, es bautizada en el Espíritu Santo. Una persona, cuando es bautizada en el agua, da testimonio a sí misma, al mundo y a todos los que la rodean, de que se está uniendo al Dios triuno, Señor Jesús. También les enseñamos a guardar la palabra. Por un lado tenemos la Biblia, la palabra Logos. Por otro necesitamos de la palabra instantánea, palabra Rema, que sale de la boca de Dios, la palabra profética, y nos da la dirección. Esta palabra es la presencia invisible del Señor y estará con nosotros hasta el fin del siglo. El apóstol Juan testificó que después de la muerte del Señor Jesús, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y de allí salió sangre y agua. Ciertamente Juan pudo ver ese detalle porque estaba muy cerca de nuestro amado Señor. La sangre es para la redención de nuestros pecados y el agua representa la vida de Dios. El Señor compró la iglesia con su preciosa sangre y mediante el agua dispensa su vida a todo aquel que en él cree. La iglesia es santificada por medio del lavamiento del agua por la palabra. Se convierte en una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, el agua solo puede ser vista por alguien que está cerca. ¿Y cómo seguimos al Señor de cerca? Pues lo hacemos por la palabra. Por tanto, si usted quiere seguir de cerca al Señor, siga su palabra santa. ¡Aleluya! Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: ¿qué significa hacer discípulos? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor, de paz y de muchas bendiciones. Amén.